¿Alguna vez sintieron que el mundo les debía algo? ¿Que sus manos, su talento, su esfuerzo valían mucho más de lo que la vida les pagaba? Porque si es así, entonces la historia que les voy a contar hoy los va a helar por dentro. Y no precisamente por miedo, sino porque van a reconocer algo de ustedes mismos en el hombre del que vamos a hablar esta noche. Bienvenidos de vuelta al canal. Si están aquí por primera vez, ¿ya saben dónde se meten? Este es el lugar donde el folclore latinoamericano deja de ser cuento para convertirse en advertencia. Y hoy la advertencia llega con olor a cuero quemado, azufre y ambición mal gastada. La historia que voy a contarles sucede en un lugar llamado Piedra Negra. Y ya desde el nombre, el lugar les está diciendo algo. No es un pueblo que invite a quedarse, es un pueblo donde el tiempo no avanza porque no tiene energía para hacerlo, donde el polvo se asienta sobre todo, sobre las casas, sobre los sueños, sobre la gente, con esa resignación callada. En la calle principal de Piedra Negra, bajo un letrero de madera tan comido por el salitre y los inviernos que casi no se podía leer, había un taller de zapatos, y dentro, doblado sobre su banco de trabajo como si su espalda imitara la curva del cansancio, vivía Anselmo. Anselmo no era un hombre cualquiera. Anselmo era un maestro. Sus manos conocían el cuero mejor que cualquier artesano de la región. Conocía cada fibra, cada nervio, cada textura. En otro tiempo, en otro mundo, ese hombre habría vestido los pies de reyes. Pero la pobreza tiene una manera muy cruel de tomar el talento y aplastarlo contra el suelo. Y eso fue lo que le hizo a Anselmo. Ya no hacía botas finas, ya no creaba, solo remendaba. Ponía parches sobre parches, cosía lo que no tenía salvación, y al final del día recibía como pago un puñado de maíz o nada. Sus dedos, gruesos y manchados de tinta negra, se movían con esa torpeza silenciosa de quien sabe que su oficio se está muriendo. Y entonces llegaba la noche, y con la noche llegaba lo peor a la envidia. No la envidia ruidosa, la que grita non esa otra envidia, la que se sienta a tu lado en silencio y te susurra al oído, la que te hace mirar tus propias botas rotas y luego mirar por la ventana a los mercaderes con calzado reluciente. ¿Por qué mis manos, que conocen cada nervio del cuero, están destinadas a acariciar solo la basura? Eso se preguntaba cada noche. Y ahí, queridos amigos, ahí es exactamente donde el diablo trabaja mejor. No en los momentos de felicidad, sino en la carestía. Anselmo llevaba años haciéndose esa pregunta. Y una noche de invierno, cuando el frío se filtraba por las rendijas, alguien llegó. La noche del encuentro comenzó con una calma que no era natural. No había viento, pero el frío era brutal. Una niebla blanca y espesa, densa como un sudario, empezó a lamer la puerta del taller desde afuera. Anselmo estaba trabajando a la luz de una vela, cuando el silencio se rompió. Un relincho, pero no un relincho de caballo común. Sonaba como una caldera de vapor a punto de estallar, como metal contra metal. Los pasos que vinieron después eran pesados. El martillo de Anselmo cayó al suelo solo, y la puerta La puerta no crujió, no tembló, no dio ninguna de esas señales de aviso que uno esperaría en una noche como esa. Simplemente se abrió, como si el taller siempre le hubiera pertenecido a quien entraba. En el umbral apareció una figura, un hombre, envuelto en una capa de terciopelo tan oscuro que parecía un agujero en la realidad misma. Un sombrero de ala ancha le cubría el rostro. Pero desde esa sombra brillaban dos ojos, una luz violácea, fría, distante. No entró del todo, se quedó en el umbral, porque los que realmente tienen poder no necesitan apresurarse, hablone. Oído que aquí vive el hombre que puede calzar al viento. Su voz sonaba como el roce de dos lápidas. Puso sobre la mesa dos cosas. Primero, un fardo de cuero envuelto en tela oscura que desprendía un calor extraño, casi febril. Y segundo, un pequeño cofre de hierro.
sellado, que golpeó contra la madera con un sonido demasiado pesado para su tamaño. Quiero las botas más rápidas jamás vistas. Botas que devoren la distancia. Si lo logras, en este taller será de oro. Si fallas, sin decir nada más, dio media vuelta y desapareció en la niebla. Solo quedaba la vela, parpadeando, y una moneda de oro en Anselmo. La tomó con dedos temblorosos. Era real, empezaba, brillaba de una manera que el oro honesto no brilla. Abrió el fardo. Un olor denso a azufre y tierra mojada invadió el rincón. El cuero era negro, con un lustre aceitoso. Era la piel de un toro negro sacrificado durante el eclipse. La piel vibró bajo sus dedos como si el animal aún estuviera ahí. Luego abrió el cofre de hierro. Eran tachuelas forjadas con las herraduras de un caballo que solo corría entre las llamas. Sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal, que cada golpe de martillo iba a ser un clavo en su salvación, pero miró la moneda y tomó la cuchilla, porque hay materiales que no solo se trabajan con las manos, trabajan a quien los toca. Existem segredos que nem mesmo o tempo consegue apagar, escondidos sob camadas de poeira e silêncio absoluto, em construções esquecidas. Esta mansão vitoriana, envolta em uma névoa perpétua, serve como um monumento ao que aconteceu aqui há muitos séculos atrás. Os portões enferrujados parecem sussurrar avisos para aqueles que ousam cruzar o limite entre o mundo dos vivos e o desconhecido. Ao entrar, o ar torna-se pesado, carregado com o peso de memórias que se recusam a descansar em paz definitiva. Corredores intermináveis se estendem como veias escuras, levando-nos para o coração de um labirinto onde a luz raramente toca. Antigos retratos de família adornam as paredes. Seus olhos parecem seguir cada movimento seu, vigiando cada passo incerto que você dá. Móveis cobertos por lençóis brancos e empoeirados assemelham-se a sentinelas silenciosas, guardando cômodos que não veem vida há décadas. O silêncio aqui não é a ausência de som, mas sim uma presença opressiva que espera pelo momento certo para se manifestar. De repente, algo se move no canto da visão. Uma sombra rápida que desaparece antes que você possa focar o olhar. Velas dispostas sobre mesas velhas acendem-se e apagam-se sem explicação, como se sopradas por um hálito invisível e gelado. Objetos leves começam a flutuar, desafiando a gravidade em uma dança macabra orquestrada por forças que não compreendemos totalmente. As texturas das paredes revelam marcas do tempo e da angústia, com papéis de parede descascados, revelando camadas de uma história esquecida. Bonecas antigas, com olhos de porcelana vazios e sorrisos fixos, parecem observar a intrusão com um desprezo silencioso e perturbador. Marcas de garras profundas rasgam a madeira das portas pesadas, sugerindo que algo desesperado tentou sair ou entrar. A atmosfera torna-se mais densa à medida que avançamos. Cada ranger de madeira soa como um grito abafado sob o assoalho. Em um espelho quebrado no final do corredor, a realidade se fragmenta em 1000 pedaços, refletindo o que não deveria existir. Uma figura etérea, pálida, indistinta, aparece por um breve segundo no fundo do reflexo, desaparecendo ao menor piscar de olhos. A tensão atinge seu ápice quando os sons se tornam mais nítidos. Batidas rítmicas vindas de trás das paredes geladas. Somos atraídos para o porão, um lugar onde a escuridão é tão profunda que parece ter substância própria. O porão está inundado. A água negra reflete os nossos piores medos enquanto caminhamos com hesitação absoluta. Diante do Ness, uma porta isolada range intensamente ao abrir-se, revelando um vazio que parece nos observar de volta. O encontro com o sobrenatural não é um evento visual, mas uma sensação que gela o sangue
e para o coração por um instante. A luz do amanhecer começa a tocar o exterior da mansão, mas o calor do sol não consegue penetrar o frio que ficou em nossa alma. Saímos deste lugar, mas levamos conosco a incerteza. O que vimos foi real, ou apenas o reflexo de nossa própria mente. O enigma da mansão Blackwood permanece sem solução, esperando pelo próximo curioso que ousar desafiar o seu silêncio. Enquanto o mundo desperta, as sombras recuam para os cantos, guardando seus segredos para a próxima noite de mistério. Algumas histórias nunca terminam realmente. Elas apenas esperam na penumbra, sussurrando para quem estiver disposto a ouvir. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada ao desconhecido. Mantenha as luzes acesas e cuidado com o que espreita nas sombras. Hay algo que nadie les dice sobre los pactos con el mal, y es esto: el diablo no llega tarde. Nunca llega tarde. Puede que tarde años en aparecer. Puede que te deje creer que lo olvidaste, que el trato se anuló, que era todo un sueño febril, pero cuando llega cobrarán, llega exacto, con una puntualidad que hiela la sangre precisamente porque demuestra que nunca te perdió de vista. El jinete regresó a medianoche exacta, no un minuto antes, no un minuto después, y no llamó a la puerta. La puerta se deshizo en astillas antes de que él llegara a tocarla, como si la madera prefiriera rendirse por su cuenta antes de ser derribada. El visitante entró con pasos que no hacían ningún sonido sobre el suelo del taller. Flotaba con una ligereza sobrenatural. Sus ojos violáceos encontraron las botas de inmediato. Las miró durante un momento que se sintió larguísimo. Las estudió, los iba, y entonces en su rostro se dibujó una sonrisa lenta, cruela, la satisfacción fría de quien acaba de confirmar que tenía razón. Has cumplido, zapatero, has creado las 7 leguas. Luego miró a Anselmo, que seguía arrodillado y demacrado. Ahora es momento de que pruebes tu propia obra. Un regalo para el hombre que dio su vida por mi calzado. Lanzó un saco al suelo. El sonido era inconfundible. Monedas, muchas monedas, brindando una promesa dorada que mantuvo a Anselmo trabajando. Pero Anselmo no miró el saco. Sus ojos estaban fijos en las botas que el jinete sostenía con una cortesía que tenía veneno. Anselmo tenía una última oportunidad de que la historia terminara diferente. Pudo haberlas rechazado, pudo haber tomado el oro y corrido, pero la curiosidad es una trampa más poderosa que la codicia, y Anselmo era un maestro que quería saber si su obra funcionaba. Se sentó en su taburete, tomó la bota derecha y la deslizó sobre su pie. El cuero reaccionó de inmediato, sin resistencia. El cuero se contrajo, se moldeó a su pierna con una precisión anatómica perfecta, como una segunda piel que lo estuviera esperando. Anselmo puso la segunda bota al mismo proceso. Se puso de pie, pero las botas no respondían a su voluntad. Era al revés. Pruébalas, Anselmo. Da un paso, ordenó el jinete. El zapatero dudó. Luego adelantó el pie derecho. El mundo desapareció de golpe. Fue reemplazado por otro paisaje en un parpadeo. El aire le golpeó la cara con violencia. Anselmo estaba en la cima de una colina, a 1 kilómetro exacto de su pueblo. Podía ver las luces pequeñas y amarillas en la oscuridad. 1 kilómetro en un solo paso. Quiso volver al taller. Giró sobre sus talones, pero las botas no se movieron hacia el pueblo. Su pie aterrizó hacia el norte, hacia el bosque oscuro a otro kilómetro. Otro paisaje desconocido. Anselmo intentó detenerse, pero sus piernas no obedecieron. Intentó quitarse las botas. Tiró con todas sus fuerzas, desgarrándose las uñas contra el cuero que se había fusionado con su piel. El trato está sellado, zapatero. Yo pongo el camino y tú pones los pasos. El suelo que pisas ya no te pertenece. El jinete desapareció en el horizonte, y Anselmo, impulsado por una fuerza interna,
se vio obligado a dar el siguiente paso, y el siguiente. El saco de oro seguía en el suelo del taller brillando solo, sin nadie que pudiera gastarlo. Hay algo que nadie les dice sobre los pactos con el mal, y es esto: el diablo no llega tarde, nunca llega tarde. Puede que tarde años en aparecer, puede que te deje creer que lo olvidaste, que el trato se anuló, que era todo un sueño febril, pero cuando llega a cobrar, llega exacto, con una puntualidad que hiela la sangre, porque demuestra que nunca te perdió de vista. El jinete regresó a medianoche en exacta, no un minuto antes, no un minuto después, y no llamó a la puerta. La puerta se deshizo en astillas antes de que él llegara a tocarla, como si la madera supiera lo que se aproximaba. El visitante entró con pasos que no hacían ningún sonido. Flotaba con una ligereza tan sobrenatural que el resultado era el mismo. Su capa de terciopelo negro se movía como humo. Sus ojos violáceos encontraron las botas de inmediato. Las estudió y las evaluó, y entonces en su rostro se dibujó una sonrisa lenta y cruel, la satisfacción fría de quien apostó y acaba de confirmar que tenía razón. Has cumplido, zapatero. Has creado las 7 leguas. Luego miró a Anselmo, que seguía arrodillado, demacrado, con las manos vendadas. Ahora es momento de que pruebes tu propia obra. Un regalo para el hombre que dio su vida por mi calzado. Lanzó un saco al suelo. El sonido que hizo al golpear la madera era inconfundible en monedas. En muchas monedas. El saco era pesado y generoso. Pero Anselmo no miró el saco. Sus ojos estaban fijos en el segundo par de botas, las que él mismo había fabricado para sí. El jinete las sostenía con una cortesía que tenía veneno en cada gesto, ofreciéndoselas como quien le da un regalo a un niño. Aquí está el momento donde todo se decide, donde Anselmo tenía una última oportunidad de que la historia terminara diferente. Pudo haberla rechazado. Pudo haber tomado el saco de oro y salido corriendo. Pero la curiosidad es una trampa más poderosa que la codicia. Se sentó en su taburete. Tomó la bota derecha con manos temblorosas. La observó por última vez como su creador, y entonces la deslizó sobre su pie. El cuero reaccionó de inmediato. No hubo resistencia. El cuero se contrajo y se ajustó. Se moldeó con una precisión anatómica perfecta, como una segunda piel que hubiera estado esperando exactamente esa pierna. Anselmo puso la segunda bota, mismo proceso, mismo ajuste perfecto, mismo calor que subía desde la suela hasta la rodilla. Las botas no respondían a su voluntad. Eran ellas las que lo levantaban a él. A él sus piernas eran simplemente un mecanismo de transmisión. Pruébalas, Anselmo. Da un paso, ordenó el jinete, que ya se había calzado las suyas con la naturalidad de quien se pone unas pantuflas. El zapatero dudó apenas un segundo. Luego adelantó el pie derecho. El mundo desapareció de golpe. El aire le golpeó la cara con una violencia de huracán. Los colores se convirtieron en rayas. Los sonidos se fusionaron en un rugido continuo, y cuando todo volvió a tener forma, Anselmo estaba en la cima de una colina, a 1 kilómetro exacto de Piedra Negra. Un kilómetro, en un solo paso, el terror y la euforia llegaron al mismo tiempo. Aquello era imposible. Aquello era lo que el jinete pidió. Sus propias manos habían creado algo que rompía las leyes físicas. Quiso volver al taller, tomar el saco de oro, celebrar, giró sobre sus talones y dio un paso en dirección a Piedra Negra, pero las botas no se movieron hacia allá. Su pie aterrizó al norte, hacia el bosque oscuro que los habitantes evitaban mencionar después del anochecer, a otro kilómetro. Otro paisaje desconocido bajo sus pies. Anselmo intentó detenerse. Sus piernas obedecieron durante 0 segundos antes de que el siguiente paso se ejecutara solo. Intentó agacharse para quitarse las botas. Tiró con todas sus fuerzas, desgarrándose las uñas contra el cuero que se había fusionado con su piel. No había costuras que romper, no había cierres que abrir, no había ningún punto de separación
entre el hombre y el objeto. Levantó la vista con pánico y vio al jinete caminando a su lado, con una facilidad insultante, con esa sonrisa lenta todavía en el rostro. El trato está sellado, zapatero. Yo pongo el camino y tú pones los pasos. No te detengas, porque el suelo que pisas ya no te pertenece. Dio un paso Anne y desapareció en el horizonte, y Anselmo, impulsado por una fuerza que tiraba de sus tendones, se vio obligado a dar el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. El saco de oro seguía en el suelo del taller brillando solo, sin nadie que pudiera gastarlo. El hombre más talentoso de Piedra Negra acababa de convertirse en el prisionero más veloz del mundo. Su celda no tenía paredes a solo pasos. ¿Pueden imaginar esa sensación? Ver el mundo entero y no poder tocar nada. Déjenme sus comentarios abajo. El bloque 5 viene con el infierno completo. Existe un lugar que los cartógrafos no dibujan, no porque no lo conozcan, sino porque quienes han estado cerca de él prefieren fingir que no existe. Es el lugar donde la geografía del mundo conocido termina y empieza algo que no tiene nombre en el lenguaje de los vivos, donde el cielo deja de ser azul y adopta ese tono violeta enfermizo que solo aparece en las pesadillas de los hombres con deudas en el alma. Anselmo llegó ahí en el tercer día. No hubo una frontera marcada, solo que el paisaje cambió de una manera que no tenía explicación física. El suelo se convirtió en algo que parecía ceniza compactada. El aire adquirió un peso denso, con un sabor metálico que quemaba los pulmones. Las nubes sobre su cabeza ya no eran nubes, eran rostros que se retorcían lentamente, con una expresión entre la agonía y la advertencia. Anselmo supo que estaba saliendo de los mapas conocidos. Estaba entrando en el patio trasero de la creación, donde las leyes de Dios no tienen jurisdicción. Y entonces apareció el jinete. Surgió a su lado sin aviso previo, más nítido, más real, como si en este territorio su figura ganara densidad. El jinete irradiaba una energía vital poderosa y fría que contrastaba con Anselmo, que era poco más que un esqueleto con voluntad y cuero negro. Miras hacia atrás, sastre, error de novato. En este camino solo existe el futuro. ¿Y tú? Futuro. Is el abismo. Anselmo quiso suplicar, pero su larynx era un tubo seco que solo producía un sonido áspero. Le suplicó con los ojos, con desesperación absoluta. El jinete señaló hacia adelante, hacia una grieta enorme en la tierra, una herida abierta que exhalaba un humo negro y denso desde sus profundidades. Las botas aceleraron. El ritmo que había mantenido durante 3 días, un paso por segundo, era ahora incompatible con la supervivencia humana. Sus piernas se convirtieron en varas borrosas. El cuero de toro negro empezó a brillar con una luz rojiza intensa que pulsaba como un corazón. Ya no había distinción entre el hombre y el objeto. Él era la bota era él. No había piel que separara el cuero de la carne. Cruzaron un río de lava. Las suelas tocaron la lava con un silbido y siguieron moviéndose. El calor era incompatible con la vida humana. El jinete reía mientras cruzaba, un sonido que se mezclaba con el rugido de los volcanes, como si el mal fuera parte de la naturaleza. Para el 4.º día, el cuerpo de Anselmo había cruzado el umbral del dolor. El sistema nervioso se saturó y dejó de transmitir señales. Podía ver sus propias piernas, o lo que quedaba de ellas. El pantalón había desaparecido por la fricción. Podía ver el blanco de sus propios fémures. Su mente empezó a fragmentarse. Los recuerdos de Anselmo, el zapatero, empezaron a despegarse como hojas secas. El nombre de su madre, Sutola. Todo eso empezaba a sentirse lejano e irreal. Lo único que permanecía con claridad absoluta era el ritmo izquierdo an derecho an 1 kilómetro. Fue en ese estado donde Anselmo vio a los otros, figuras en el horizonte moviéndose con ese mismo movimiento mecánico e imparable. Comprendió todo de golpe. El jinete había hecho este trato muchas veces. Piedra Negra
no era el primer pueblo. Él no era el primer zapatero. Todos habían terminado igual, convertidos en el combustible de su propia creación, en la batería orgánica que mantenía funcionando el artefacto. Eres el mejor que he tenido en siglos, zapatero. Tu cuero es resistente. Caminarás hasta que el tiempo mismo se agote. Y luego, sobre sus cenizas, Anseo Mukizu, grita. La laringe no respondió. Solo quedó el horror de esas palabras expandiéndose en lo que quedaba de su conciencia. La eternidad no es un concepto que el cerebro humano pueda procesar, pero en ese momento Anselmo lo sintió como una realidad física en sus huesos. El quinto día lo llevó a través de un valle de espejos negros. El Valle de los Espejos Negros no tenía fin visible en ninguna dirección. Era un lugar fuera de las dimensiones normales. El suelo estaba cubierto de charcos de agua negra perfectamente quietos, que reflejaban no el cielo violeta de arriba, sino algo completamente diferente. Reflejaban a Anselmo, pero no a esa estructura de huesos y cuero negro que cruzaba el valle a velocidad sobrenatural. Cada espejo mostraba una versión diferente de Elan. En el primero se vio de niño, sentado en el taller de su padre, moldeando cuero. En el segundo se vio de joven, con las manos limpias todavía, con la luz en los ojos de quien cree que el talento es suficiente. En el tercero se vio la noche del visitante, arrodillado frente al banco de trabajo, con la moneda de oro apretada en el puño. El Anselmo del espejo lo miró de vuelta con tristeza, como si supiera que estaba eligiendo su propia condena. Las botas lo obligaron a caminar sobre cada espejo. El cuero negro pisaba esas imágenes y las rompía, borrando su propia historia. No mires lo que fuiste, mira lo que eres en el camino. El viento susurró esas palabras desde todas las direcciones. Y luego el valle terminó y empezó algo peor en el cementerio de gigantes. Lápidas del tamaño de montañas bajo estrellas muertas. Su espíritu se separó de su cuerpo. Su conciencia flotó por encima de la masa de huesos y cuero negro que seguía avanzando. Vio las botas brillando con un rojo pulsante. Los clavos de herradura endemoniada atravesaban completamente sus pies, asomando como raíces. Vio su aldea, Piedra Negra, con vida normal, su taller convertido en curiosidad y el saco de oro todavía en el suelo, intacto. Vio a otros hombres mirando sus herramientas con ese mismo hambre de ambición. Quiso gritarles que el jinete siempre vuelve. El sexto día trajo el fin de la geografía. El suelo simplemente terminaba como una hoja de papel. Más allá solo había vacío. Las botas no se detuvieron. Empezaron a caminar sobre la nada, creando su propio camino de oscuridad, compactada con cada paso. Por primera vez en 7 días, las botas se detuvieron frente a una puerta inmensa hecha de luz negra. El jinete apareció frente a la puerta. Llegamos, Anselmo, al lugar donde los pasos no cuentan y el tiempo es un círculo. Adentro había un taller infinito, iluminado por una luz amarillenta. Miles de artesanos se movían en un esfuerzo sin fin ni propósito. Anselmo fue colocado en su cinta. Sus botas empezaron a moverse de nuevo. Su turno en la eternidad del esfuerzo inútil acababa de empezar. Siglos han pasado. El taller de Piedra Negra se derrumbó, pero en noches de tormenta se escucha un golpeteo rítmico en el viento, un clac, 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 clac. Las 7 leguas. Anselmo sigue caminando. A veces, un caminante encuentra una bota vieja en el camino que parece nueva. No la toques, no la mires. Sigue caminando, porque una vez que el cuero de toro negro encuentra un pie dispuesto, no hay salida. Anselmo posee toda la distancia y todo el tiempo, pero no tiene un solo segundo para detenerse. El precio de la velocidad es el olvido. Si alguna vez escuchas una voz que te dice que mereces más de lo que el trabajo honrado da, recuerda a Anselmo. Comparte esta advertencia. Deja tu comentario, porque en este canal las sombras siempre tienen algo nuevo que contar. Hasta la próxima.